En los próximos minutos vamos a conversar con un analista internacional que todos conocemos como es Beatrice Rangel y después con quien fuera directivo, presidente de PDVSA, Luis Justi, todo alrededor del enorme, gigantesco, como nunca antes en nuestra historia, fracaso de un agente en Miraflores, como es la compra urgente de petróleo, de petróleo no, de gasolina, por parte de un país que hasta hace pocos años atrás era uno de los principales productores de petróleo del mundo, donde la gasolina era de las más baratas del mundo. Pues ahora no solamente no hay gasolina, no producen gasolina, sino que tiene que repartir la gasolina que compra a precio de oro o de drogas, repartirla con la capital de la colonia, porque somos un país colonizado, que es La Habana, tiene que repartirlo con Cuba, y además el venezolano tiene que pagar en dólares y carísimo la gasolina, cuando esa gasolina se compró con el dinero del Tesoro venezolano. ¿Quieren un fracaso mayor? ¿Se necesita algo más? Ahí lo tienen. Pero la última vez que hablamos con Beatrice Rangel, a quien le damos la bienvenida, ella nos dijo un montón de cosas que todas, absolutamente todas se dieron antes de que sucedieran, es decir, antes de la llegada de los tanques iraníes con gasolina, tengo entendido que Rusia, porque esa gasolina viene de Rusia para Irán. Entonces quisiera hablar primero con Beatrice Rangel, porque lo único que había un debate es que ella dijo que lo más probable era que pudieran salir con bandera libanesa. Y resulta que otros dijeron que no, etcétera. Y al fin y al cabo, ella tiene la información y empecemos por allí. Bienvenida. Gracias, un millón de gracias, Napoleón, por tenerme de nuevo contigo y quiero por esta vía saludar a tu extensa teleaudiencia. Mira, realmente este es un incidente típico que uno lo estudia cuando está estudiando conflictos. Tanto en Venezuela como Irán quieren aprovechar esta oportunidad para demostrarle al mundo que Estados Unidos no es tan poderoso. Entonces, si bien es cierto que se trata de una hecatombe de políticas públicas en Venezuela que están causando no solamente la escasez de gasolina o la inexistencia de la gasolina, sino que tengo entendido que hay gente que se está muriendo en la calle con el COVID-19 y que también hay gente que está asaltando los mataderos de carne para que le den sangre para comer algo. O sea, se lo llevan, hacen una especie de... Se llevan la sangre y hacen una especie de morcilla y con eso tratan de comer. Entonces, ante una situación tan espantosa, ellos siguen jugando. O sea, es la demostración palmaria que ese no es un régimen para el pueblo, sino ese es un régimen por el poder y para el poder, y que ellos, quienes realmente representan, es al crimen organizado internacional, que es el único beneficiario de este estado de cosas. Porque solamente el crimen organizado internacional quien está recibiendo pingües dividendos de la explotación salvaje de las minas en el sur de Venezuela y del acarreo y trasiego de drogas. Dicho esto, en este conflicto lo que se trataba era no solamente de traer gasolina a Venezuela, sino de mostrarle al mundo que Estados Unidos no era tan poderoso, puesto que había puesto un régimen de sanciones y que los dos países se lo iban a burlar. Siendo así el caso, y siendo los iraníes bastante mejores jugadores de geopolítica que los venezolanos, era evidente que los iraníes tenían dos opciones. Una, usar su propia flota. Dos, recurrir a una flota alquilada, de buques alquilados, bajo bandera de conveniencia. ¿Cuáles son los dos países que le prestan a la Marina Mercante Internacional banderas de conveniencia? Son Panamá y Liberia, en África. Panamá es un país que no hubiera permitido el uso de su bandera de conveniencia en esta operación,
dada su cercanía con los Estados Unidos. Liberia era un poco más probable, pero se ve que tuvieron problemas con usar la bandera liberiana, puesto que tuvieron que recurrir a la bandera iraní. Así, entonces lograron pasar una flotilla de 5 navíos, 4 de los cuales ya han atracado y uno debe atracar mañana, que son el Fortune, el Forest, el Hyundai, el Faxon y el Sharif. El Sharif es el que estaba más rezagado y es el que va a llegar mañana. Pero detrás habían 2 buques más que venían pasando, venían el meridiano que va por el centro de África, subiendo hacia Portugal, Europa, para bajar y llegar a Venezuela. ¿Qué ocurre? Esos 2 barcos sí tenían bandera liberiana y eran de una flota naviera griega. ¿Qué ocurrió aquí? Estados Unidos, de una manera muy discreta, de una manera muy diplomática, le digo, miren señores, aquí hay un régimen de sanciones, ustedes hacen eso, y la compañía naviera se va a quedar sin acceso a los mercados financieros internacionales y Liberia va a tener problemas con su bandera de conveniencia. Ahora, ¿qué pasó con Liberia? Yo creo que es interesante comprender cómo jugaron los liberianos en este conflicto. Liberia fue un país que estuvo sancionado por los Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos, violaciones horrendas a los derechos humanos, y porque ellos tuvieron una guerra civil donde se cometieron atrocidades. Entonces, y además hubo financiamiento de terrorismo y una cantidad de crímenes de carácter internacional que Estados Unidos sometió a sanciones al país por ello. Sin embargo, la clase empresarial liberiana trabajó muy duro para lograr elegir gente que pudiera cambiar las políticas públicas, y ellos trabajaron muy duro para limpiar muy bien todo el sistema financiero y todo el sistema logístico del país, con lo cual cumplieron todos los requisitos que Estados Unidos exigía y les levantaron las sanciones hace 2 años. Cuando los empresarios liberianos se dieron cuenta de que venía este lío, o sea, que había un lío porque los iraníes querían mandar gasolina, había sanciones y estaban usando unos barcos griegos con bandera liberiana, los propios empresarios liberianos fueron y hablaron con el presidente y le dijeron, esto no puede ser, porque a nosotros nos ha costado sangre, sudor y lágrimas que el país vuelva a entrar dentro de todos los conductos del comercio internacional, la finanza internacional. O sea, nos ha costado muy duro recuperar la credibilidad y la respetabilidad. Y no vamos a poner en juego eso por un incidente que además no nos compete, no nos afecta y al contrario nos afecta negativamente. El presidente entendió y el presidente les retiró inmediatamente la bandera. Entonces, esos barcos ahora no tienen bandera en ninguna parte, tienen que sacarse de una en Grecia o sabrá de dónde, por lo tanto no pueden navegar, punto. Pero mira la diferencia entre una élite consciente de cuál es el interés de su país y unas élites que no lo son. Porque si esto es, el caso en Liberia fue la Cámara de Comercio del país que fue y habló con el presidente, dijo, esto no puede ser, nosotros no podemos arriesgar nuestra posición en el mundo por un incidente que ni nos va ni nos viene. Sí. Ahora bien, explícanos qué es lo que pasa y si tiene futuro la democracia, esa democracia que entienden en estos países, pero por democracia al fin y no lo que están viviendo los iraníes, estas dictaduras asesinas. ¿Tiene futuro la democracia en Irán? Mira, yo siento que en Irán hay un renacer del espíritu democrático, que la sociedad civil está en contra de este régimen totalitario. Y creo que la sociedad civil poco a poco va a lograr, no sé si reinstalar la democracia, pero sí puede lograr una apertura. También hay los señores que crearon esta teocracia están todos muertos, y los jóvenes ayatolás son de una formación muy distinta
a la de los antiguos ayatolás. También hay que considerar que en el Medio Oriente las corrientes democratizadoras han impactado hasta Arabia Saudita. Entonces, Irán no está en un planeta distinto al planeta Tierra y no puede sustraerse de todas esas tensiones y presiones. Y más allá de eso, pues la tecnología, porque hoy en día todo el mundo se entera de todo lo que pasa. Por eso es que yo le digo a mis amigos cuando quieren ir a la política, es que yo les digo, miren, sepan que hoy en día no hay vida privada, hay vida pública y vida pública, porque absolutamente todo, lo que hagan ustedes o lo que haga yo, se sabe, porque yo puedo estar ahora, se me ocurre salir a pasear a mis perras, y a alguien se le ocurre ver a mis perras que les parece interesante y tomarme fotos y hacerme un video y yo termino circulando quién sabe dónde, en qué redes. O sea, hoy es imposible ocultar absolutamente nada. Entonces, a uno no le queda sino ser coherente, ser consistente y ser transparente. Bueno, también se habla en algunos círculos de que al regreso de esos tanqueros es cuando se van a chequear, porque en realidad toda esa flota que está norteamericana se anunció como una flota para evitar la salida y entrada, el negocio del narcotráfico que sale de Venezuela y con lo que se alimenta el narcorrégimen, tanto por tierra como por aire como por mar. Es decir, no se habla de gasolina. Hay unas sanciones a Irán, hay unas sanciones a Venezuela, son sanciones económicas, ¿ok? Pero que a la salida, para ver qué material está saliendo, porque para la entrada ya sabían que era gasolina, la salida, que ahí sí los pueden parar. ¿Qué crees tú de eso? Mira, cualquier flota que está dedicada a hacer vigente los preceptos de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, puede exigirle a cualquier embarcación mercante privada, sin que esto sea un incidente de mayor monta, porque está el marco internacional que lo permite, puede exigirle, pruébeme que usted tiene una carga legítima. Claro, si tú tienes un buque que tenga contenedores, podrías pasar muchísimo tiempo examinándolo, pero sin embargo, lo puedes pararlo y puedes decir, ábrame varios de los contenedores, que yo quiero ver qué es lo que hay ahí. Y entonces a mí no me extrañaría absolutamente nada. De hecho, está muy correcto lo que tú has dicho. Eso es lo que en las altas esferas de poder mundial se está rumorando hoy en día. Se está rumorando que realmente el operativo tiene que ser al revés, porque no de entrada, porque todo el mundo sabía que ahí lo que venía era gasolina, y nadie quiere tampoco poner peor la situación, o que se le acuse de que está agregando la situación de posiblemente traiga productos ilícitos, que no es solamente droga, ese oro que ellos están sacando, como lo están sacando, es ilícito, porque lo están sacando gente que son terroristas, están destruyendo el medio ambiente y tienen a las personas que están trabajando ahí, las tienen esclavizadas. Y hay una convención internacional contra el esclavismo, y todos los productos que vienen del esclavismo no pueden ser transados en el mercado internacional. Entonces vamos a ver, no es solamente la droga, es que si ellos están transportando en esos barcos lingotes de oro o cualquier otro metal, producto de esa explotación que tienen en el sur de Venezuela, posiblemente eso sea ilícito y se lo puedan incautar. O sea, a ver si entiendo. Como quien está traficando la droga no es Irán, sino es Venezuela quien exporta la droga, o sea, Venezuela, la narcodictadura. Lo lógico no es que paren a los buques con con gasolina para Venezuela, sino que los paren cuando están saliendo de Venezuela, porque lo que hace esa flota y lo que realmente legalmente puede hacer Estados Unidos o cualquier otro país es revisar para ver si hay drogas o otros productos ilícitos. Eso es lo que sería ilegal por parte
del transporte de los iraníes, ¿no? Sería ilegal si están transportando ese oro y esos metales que están siendo explotados bajo las condiciones y por supuesto droga, le exploten como le exploten, es ilegal. Lo que quiero decir que es para la comunidad internacional, ¿no? Tengan o no tengan oro y drogas a la salida de Venezuela, estos buques, sí es legal que se revisen a ver si los tienen, porque Venezuela está indicada como uno de los mayores traficantes de droga, tanto para los Estados Unidos como para Europa. Eso sería lo legal. Eso aparte de que la izquierda o la extrema izquierda quiera ver el hecho de que no hayan parado esos buques, esos tanques, ¿no? Como una debilidad de los Estados Unidos y no como un gran fracaso y una enorme debilidad del narcorrégimen que tiene que estar comprando gasolina a precios de oro, ¿no? Y vendiéndola en Venezuela en dólares y bien cara, que eso es el verdadero fracaso, ¿no? Sí, exacto. Correcto. Bueno, Beatrice, se escucha muy mal, se escucha, no sé qué es lo que pasa hoy en nuestro internet porque se escucha muy cortada, no sé si tú me escuchas bien a mí. ¿Tú me escuchas bien a mí? Yo te escucho perfecto. Yo te escucho cortada. Y además ya tengo, para que me hable qué gasolina es esa, a quien fuera presidente de PDVSA, que además quiero preguntarle también si PDVSA tiene futuro, si tiene arreglo y si es afirmativa la respuesta, que creo que él sí dice que la tiene, ¿cuánto tiempo duraría? De verdad que muchísimas gracias. Como ya sabes, ha interesado muchísimo tu más reciente participación en el programa. Te doy un abrazo, ¿ok? Abrazo. Y te seguiremos explotando, te seguiremos explotando. Okay. Gracias. Y aquí tienen uno de los hombres más importantes en la historia de PDVSA, fue presidente de PDVSA, es Luis Justi, fue miembro directivo de Royal Dutch Shell, de la Shell, y además hoy en día es asesor del think tank CSIS. ¿Qué es eso de think tank que suena como a tanque para pensar? Eso es en Washington. En Washington hay una cantidad de entidades que se dedican a emplear o utilizar profesionales en cantidades de disciplinas, seguridad, medicina, política, actividad económica. Hay una cantidad, hay docenas de ese tipo de organizaciones en Washington. Hay dos que se distinguen. Una es CSIS y la otra es donde trabaja Moisés Naim. En este momento se me escapa ese nombre. Son muchos think tanks. Yo cuando me fui de Venezuela, me fui el día que se estaba juramentando Chávez, yo me fui a CSIS. Y ahí me pusieron una oficina y estuve unos cuantos años trabajando con ellos. Después empezaron otras circunstancias y otros viajes y terminé viajando mucho. Pues fui a Londres, donde estuve con la Shell, y además estuve con Yamani en un instituto que tenía allá. Estuvimos unos 5 o 6 años allá, y a mi regreso me retiré de Washington y me fui a otras cosas. Por ejemplo, el presidente Uribe me invitó y fui a ayudar en Colombia. También trabajé en México. Y ahora, pues, desde hace ya algún tiempo estoy trabajando en los Estados Unidos en diferentes proyectos. Bueno, y esperamos que pronto te hagamos trabajando dentro de Venezuela, porque sé que trabajas para Venezuela. Por cierto, y hablando de Venezuela y hablando de la gasolina, en el mayor fracaso que ha tenido gobierno alguno en la historia de Venezuela como un país petrolero, que en algún tiempo, es decir, en los años 50 era el primer productor mundial de petróleo, luego por política exactamente para reducir la venta de petróleo caímos al tercer lugar, y ahora
pues no tenemos gasolina en el país, hay que comprarla a precio de oro, con el dinero del tesoro público, y así todos los venezolanos tienen que comprarla para sus automóviles en dólares y carísima. Pasamos de ser la gasolina más barata del mundo a una de las más caras. ¿Qué tipo de gasolina es esta? Porque ya hemos hablado con Beatriz Rangel sobre la parte política, el movimiento este que hay y lo que sucedió. ¿Qué tipo de gasolina es la que le venden a algunos venezolanos y por tiempo limitado? La gasolina que se ha consumido en Venezuela durante años es una gasolina común y corriente. Para eso hay que explicar un poquito cómo se origina la gasolina. Si ustedes pasan por frente a una refinería, van a ver, en primer lugar, van a ver unas torres delgadas y muy altas. Esas torres se llaman torres de destilación, y hay dos tipos de destilación. Una se llama destilación atmosférica y la otra se llama destilación al vacío. El crudo lo meten abajo de esos, que son unas tuberías gigantes, en donde hay fuego que está calentando el petróleo cuando entra a esa torre. Y esa torre por dentro tiene una cantidad de acero que está conformando ciertos vericuetos, porque el propósito es que cuando abajo se empiezan a liberar las fuentes más livianas del petróleo, en el momento que se va calentando, y van a subir por estas torres, el vapor que va subiendo por estas torres, lo que hace es que tiene que cruzar en estos vericuetos, y ahí va quedando el líquido que, en definitiva, cuando llega todo a la punta de la torre, ya sale nada más que el resultado de lo que se llama destilación atmosférica, en donde ya no tiene nada que ver ya esa planta, sino que por arriba sale una gasolina muy liviana. Una gasolina muy liviana y una gasolina un poco más pesada. Hay una combinación de cosas. Ahora, esto de allí va a una segunda torre que se llama la torre de destilación al vacío. Eso lo que quiere decir es que le van a sacar ahora todavía más, vamos a decir, el juguito a la naranja, ¿no? Porque como la otra torre, la primera, es atmosférica, una buena parte se va al espacio. Y ahora, pues naturalmente, es como quien ahora comprime más la fruta, pues para sacar una cosa que sale de ahí, que es ya un producto todavía más sofisticado ya. Sin embargo, no es allí en donde termina el proceso. Esto va después a una planta que se llama de craqueo catalítico, porque el petróleo tiene unas cadenas largas de carbono que además son complementadas con átomos de hidrógeno. Eso va a una planta de craqueo catalítico en la cual, utilizando catalizadores, y por eso se llama catalítico, se fraccionan todas las moléculas de ese, se llama residuo largo, que entró a la catalítica. Después que la catalítica le saca ese jugo, lo que queda es una cosa que se llama residuo corto, que el residuo corto es ya un producto pesado que va a algunas fosas y se aprovecha para otras cosas. Esa es la gasolina básica que se vende en todas partes del mundo, no solo en Venezuela, sino en los Estados Unidos, en Europa, en todas partes hay ese tipo de gasolina, que es por craqueo catalítico, y la gasolina, el octanaje se lo dan con diferentes cosas. Una de esas cosas es una cosa que se llama el alquilato. El alquilato es hay una planta que se llama de alquilación, que por cierto hubo por ahí un chiste de un director de PDVSA en que le nombraban la planta el alquilato y el alquilato y tal, y entonces él dijo un día, ¿y no será mejor comprar eso en vez de alquilarlo? Ese seguramente es un directivo de la PDVSA revolucionaria. Ese alquilato es un elemento de alto octanaje. Y entonces, esto te lo digo porque
los volúmenes que trajeron estos barcos que llegaron de allá de la procedencia de Irania, de Irán, pues que vinieron de allá, hay una buena parte de gasolina, la mayor parte, pero también trajeron alquilatos, que alquilatos en el parque de Venezuela hoy en día sería un poco como disparar muy alto a una cosa relativamente baja, porque utilizar esa gasolina, que en general es una gasolina más cara, sería la gasolina normal. Aquí en los Estados Unidos vemos, tú sabes, en Venezuela 95, 91 y 87, pues por decirte algo, el octanaje, que es la gasolina normal en todas partes del mundo, y los alquilatos, sobre todo cuando hay vehículos que tienen otros tipos de motores que prefieren entonces tener de alto octanaje. Ahora, la pregunta es la siguiente. Esa gasolina que pueden consumir algunas personas en Venezuela, porque evidentemente no es para todo el mundo, según ellos mismos anunciaron, esa gasolina es de la misma calidad y es conveniente para los automóviles que circulan en Venezuela, porque es muy diferente el tipo de automóvil que circula en Venezuela como a los automóviles rusos y a los automóviles que circulan en Irán, que tienen que ver con los automóviles rusos. En el fondo, la gasolina es la misma. Lo que pasa es que todo depende del octanaje, ¿no? Tú habrás visto en las estaciones de servicio en todas partes, y aquí en los Estados Unidos lo ves en todas partes, la promoción de que la gasolina es especial, porque hay toda una familia de aditivos que permiten que la gasolina, no que sea de mayor octanaje, sino que al mismo tiempo tengan sustancias, aditivos que se suman, que tienen el propósito de que el tanque y los movimientos de gasolina en el vehículo no dejen tanto residuo, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que tú ves que, por ejemplo, en Venezuela llamábamos, no sé si te acuerdas, la super, estaba entonces la barata, la otra y la super, porque la super en realidad se le ponen aditivos y los venden ahí en cualquier tienda de conveniencia. Ok, pero hay un tipo O sea de que la gasolina es la misma. Hay un octanaje de gasolina que hace pistonear los carros, por lo menos el mío, si lo pongo un octanaje bajo, pistonea el carro. Ah, bueno, claro, porque eso lo que quiere decir es que tu carro es un carro de lujo, de esos que tienen ese motor sofisticado, ¿no? No lo llamemos de lujo, pero que es un motor superior al motor básico, que si el carro básico usa gasolina, por ejemplo, la gasolina baja, si le pones de alto octanaje, entonces no está preparado para procesarlo. Ahora, ¿qué pasó, Justi, en Venezuela que no hay gasolina? ¿Por qué en Venezuela realmente no hay gasolina? Porque mayor fracaso que ese es absolutamente imposible. Las refinerías son unas instalaciones, aunque muy grandes y muy complejas, pero son plantas delicadas. Una refinería tiene que tener un programa de lo que se llama paradas de plantas. Una refinería no es una sola planta. Una refinería, como te decía antes, tiene destilación atmosférica, del vacío, catalítica, tiene también la parte de alto octanaje con el alquilato, las plantas de alquilación y tal. Cada una de esas plantas, dependiendo de su característica, tiene, porque así lo determinan las compañías que construyen esas refinerías, que para que la buena marcha exista tiene que haber un programa de parada de planta. De cada una de esas plantas tiene su parada. Su parada es dentro de un ciclo determinado para garantizar que una vez que llega al final de ese ciclo, es como que ya hay que reactivar de nuevo la refinería, hay que limpiarla, hay que quitarle una cantidad de piezas, hay que poner piezas nuevas, y esa ha sido la historia de Venezuela. En Venezuela, todas las refinerías, sobre todo la de Cardón y la de Amuay, que son refinerías que tienen un montón de años desde que se fundó eso, en Venezuela, la refinación para poder entonces ya no solo exportar el petróleo, sino también exportar los derivados.
Entonces, claro, si tú una planta cualquiera de esas, la sigues trabajando y le sigues sacando el juguito y la cosa, llega un momento que la planta, y no le haces la parada y no le haces el mantenimiento, la planta quedó detenida y hay que repararla. Hay que repararla, que no es lo mismo repararla que llevar a cabo la parada de planta donde tú haces la reparación, si es que es reparación, calificada para que la planta siga funcionando. Ahora, cuando el finado votó con un pito a varias decenas de ejecutivos y empleados en general de PDVSA, los que no eran rojos, no los votó porque eran incapaces, sino porque eran independientes y eran profesionales. Tuvo que haber dejado gente. De hecho, quien se encargó de PDVSA era gente que ya estaban en PDVSA, revolucionarios al fin y al cabo, ¿no? Pero que tenían que saber algo de refinería para que hubiera una continuidad. Obviamente tenían que saber, porque si estaban algunos de ellos cerca de la directiva o en la directiva, en algún momento tenían que saber que eso que tú estás diciendo había que hacerlo, y con una programación, con unas fechas y demás. Eso no lo hicieron tampoco. Bueno, en primer lugar, porque es cierto lo que tú dices de que habrá quedado gente capacitada, pero el corte de la pirámide fue brutal. Fueron alrededor de unas 300 personas, ¿no? Del alto nivel de la industria, o quizás más. Yo creo que una cantidad de gente que quedó, que no era chavista, ¿no? Porque definitivamente Chávez vino y a su paso pues destrozó todo, pero la gente que quedó ahí fue siendo progresivamente minimizada, votaron gente, jubilaron gente, y no es nada más la gente que se fue, sino la gente que vino. Los que vinieron eran una sarta de incompetentes sin calificaciones, que no tenían nociones de lo que era la industria petrolera y que la consideraron como dijo, que no sé si fue Gonzalo Barrios el que un día dijo que el petróleo era nada más abrir un hueco y sacar. No me acuerdo si fue él o fue otro político venezolano, pero la industria petrolera es una industria sofisticada, y no solo la parte de refinación, todo lo que tiene que ver con producción, con la perforación de pozos, con la geología. La geología empieza por la geología de superficie. Hay una cantidad de cosas que un Lego cualquiera podrá multiplicar por aquí, dividir por allá, pero no tiene la experiencia, ni mucho menos el tiempo para haber aprendido lo que es necesario para que una compañía de estas se maneje eficientemente. Lo de la gasolina es muy característico, porque la gasolina es, yo diría que el combustible más político que hay en todas partes, ¿no? Cuando la gasolina desaparece o la aumentan, y como la aumentamos, la tuvimos que aumentar en diferentes ocasiones en Venezuela, la gente protesta de inmediato porque la gasolina es la que les mueve la vida. Sí, sobre todo si tú no tienes una amplia red petrolera que se paró, como en la época de Pérez Jiménez se estaba planificando, o estaba planificado desde inclusive antes de Pérez Jiménez, porque se suponía que como era un país petrolero y uno de los principales países petroleros del mundo, entonces no se necesitaba tantas vías de ferrocarril, porque ahí estaban las autopistas que se podían construir a menor costo que en cualquier otra parte del mundo. Así es. Ahora bien, hasta ahora el único persona especialista y conocedor de la materia que he leído que tiene posibilidad de futuro PDVSA, ¿no? Y no que está aniquilada, que acabaron por completo con ella, eres tú. Hace unas horas estabas diciendo que en 2 años, en apenas 2 años, ¿no?, se puede levantar esa empresa. ¿Entendí mal o así lo dijiste? Y si es así, ¿por qué estás tan seguro, ya que tú conoces de eso? Sí. No, lo de los 2 años no tenía que ver. En realidad, no sé si hubo un malentendido o yo no lo dije en forma apropiada. Yo me refería a los 2 años. Que dice el Diario de las Américas: 2 años tardaría el rescate de la industria petrolera venezolana. No, en realidad, no, lo que yo, sí, no sé, pero
De todas maneras, en realidad lo que yo dije fue que quizás en los 2 primeros años se podría rescatar una cifra de inversión del orden de $1.000 millones. Eso sí fue lo que dije. Que ahí, ¿por qué? Porque a mí me consta, porque he tenido contactos y tengo relaciones en el sistema, a mí me consta que hay un apetito importante para ir a Venezuela cuando las cosas cambien. Es cierto que hay, tú sabes, pájaros de mal agüero, qué tal, y no sé qué, porque en realidad, pues naturalmente, en la condición en la que está Venezuela, es muy difícil pensar en positivo. Pero a mí me consta, por algunas discusiones que he tenido en diferentes partes, que sí hay interés. Hay interés en ir a Venezuela. ¿Por qué? Por las reservas. Una compañía, por ejemplo, cualquiera, puedo poner la Conoco, por ejemplo, que produce 100 millones, 20, 30, 40, 50 millones de barriles por día. Esa compañía tiene que, tú sabes lo que es traer 50 millones de barriles por día a la mesa. ¿Dónde lo van a buscar? Los tienen que buscar en donde hay abundantes reservas. Hay muchos países en el mundo que tienen que importar todo, ¿no? En Venezuela las reservas son muy abundantes. Claro, la situación está bastante grave adentro por toda la descomposición que hoy en día existe. Pero las reservas están allí, están abajo en el subsuelo. Y te puedo poner algunos ejemplos al respecto. En la faja del Orinoco, tú perforas un pozo y lo perforas vertical, que es el pozo más sencillo que hay, el pozo vertical, lo perforas y encuentras petróleo a poca profundidad y lo puedes producir con facilidad, en el caso de todos los pozos de la faja. Ahora, si hay un reto en la faja, ¿por qué? Por los problemas de infraestructura. Nosotros, cuando instalamos lo que se llamaron los coquizadores, que son esas grandes plantas de procesamiento del crudo extrapesado que están ahí en la zona de Anzoátegui, ¿qué fue lo que hicimos? Pues preparamos naturalmente a Venezuela para poder consumir esas reservas, que son reservas de crudo muy pesado y que hay que fraccionarlas para mejorarlas. Entonces, pero sí se puede, porque las reservas están allí. Nosotros construimos todos los oleoductos, las plantas y todo lo demás, porque durante años la faja había sido un gigante dormido a 200 kilómetros de la costa, ¿no? Hoy en día, claro, ya hoy en día lo han destruido todo, pero cuando quedaron esas cosas allí, déjame decirte, en las salidas que yo hice para los roadshows, por ejemplo, vino la ConocoPhillips de primera y de una vez invirtió $4.000 millones en un mejorador, ¿no? Y después vino la Total y 7.000 millones de dólares en otro mejorador. Esas compañías que necesitan gasolina, que necesitan derivados, que necesitan tener reservas, porque la naturaleza es que son empresas petroleras sin reservas no es una empresa petrolera, están dispuestas a ir a Venezuela. Y por eso es que yo pienso que sí se puede llevar un dinero, que fue a lo que me referí, que pudiera estar en ese orden, que no es suficiente para una recuperación sostenida, que vayan a ir con 1.000 millones o 2.000 millones de dólares, tiene que ser mucho más, pero por algo hay que empezar. Y a lo que yo me refiero es a las dificultades políticas, porque el asunto en Venezuela no es nada más un asunto económico ni petrolero, es un asunto político, ¿no? Por ejemplo, hay una discusión acerca de si PDVSA se queda o se elimina. Y las dos cosas pudieran tener cada una su perspectiva diferente. Y hay quien piensa que en realidad PDVSA hay que mantenerla, porque al fin y al cabo es una entidad de referencia y que, claro, no hay que reformarla porque tiene una nómina que llegó a 150.000 personas. Ahora, con los despidos y tal, creo que ha bajado como a 100.000, pero 100.000 es una carga muy grande, 100.000 personas, y sobre todo mucha gente que no es gente preparada, sino que vinieron con la política de estos bárbaros que están en el poder, ¿no? Pero entonces,
Perdona, Ajá. pero a eso tú tienes que agregarle el desprestigio total porque se ha utilizado para cualquier tipo de cosa Absolutamente. la banda de narcotraficantes. Eso no pesa en el futuro de la industria petrolera. No, pero por eso es que te quería decir, te quiero decir que hay dos posibilidades. Hay una que uno diga, bueno, mira, sí, nos vamos a quedar con PDVSA. Hay otra que diga, no, la PDVSA no va a quedar, vamos a buscar otro esquema. Entonces, si fuera el de que PDVSA se queda, va a ser necesario limpiar la casa, no hay duda, ¿no? Y como hay tanta gente allí y es difícil saber esta gente que está dentro, que a lo mejor han quedado, sobre todo en el área de los campos y ese tipo de cosas, muy probablemente hay gente que está trabajando, que le pagan $5 al mes o algo así, pero no deja de haber algunos petroleros, nunca los que están arriba. Los que están arriba no se puede quedar ninguno si PDVSA se queda. Tienen que salir todos esos tipos que lo que han hecho es el mayor despilfarro y la corrupción. Hace poco en una entrevista, Rafael Ramírez dijo que durante sus 10 años al frente de PDVSA se habían robado 4.500 millones de dólares. Lo dijo. ¿Y quién se lo robó? ¿No? Entonces, está claro lo que tú acabas de decir. Tú acabas de decir una cosa muy precisa. Ese tipo de gente y toda la gente que no califica, si vamos a dejarla en PDVSA, eso sería un fracaso, pero desastroso. Ahora, tú hablas de 2 años. ¿2 años para qué? No, 2 años para llevar un par de 2.000 millones de dólares a Venezuela para arrancar, no tanto con las facilidades complejas de refinación, sino con los campos, activar campos. A eso es lo que me Ahora, refiero. ¿y qué tiene que ver en esto el hecho de que bajó notoriamente el precio del petróleo, que evidentemente volverá a subir, pero no como antes, porque ahora supongo yo, y eso tú lo sabes, yo lo que puedo es repetir lo que leo, es hay otras formas y se está expandiendo otro tipo de energía desde la eólica, la atómica, etcétera, se está como desarrollando más, especialmente la eólica, por citarte uno. Además, está mucha más competencia hay, porque inclusive Estados Unidos se ha convertido en el primer productor. Eh, Así todo tiene futuro y el país va a poder vivir de PDVSA. Mira, lamentablemente tengo que esclarecer ciertas cosas, ¿no? El mundo hoy en día consume el 82% de la energía proviene de los combustibles fósiles, el 82%. El 18% queda para todas las demás fuentes de energía. Yo tengo los números por allí, pero, por ejemplo, en ese 18% está la tala de bosques, porque es lo que se llama biomasa. La energía atómica tiene como 4%. Después tienes la energía eólica. La energía eólica, que es una fracción muy pequeña de 3-4%. Todas las fuentes alternas, estas, tú puedes sin duda alguna, si tú tienes, por ejemplo, un lugar como son los desiertos de Arabia Saudita, tú puedes poner ahí una cantidad de paneles solares, pero los puedes poner es allí. No lo puedes venir a poner aquí en Miami. No, los paneles solares que se usan en las ciudades son nichos pequeños de alguien que le interesa tener un ahorro para poner, tú sabes, el tejado en mejores condiciones. Cuando en diciembre pasado la Agencia Internacional de Energía produjo su informe mensual, informó que la producción petrolera en diciembre había alcanzado los 100 millones de barriles por día. Y además, sorpresa importante, que la demanda también se estaba acercando a 100 millones de barriles por día. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién contaba con la pandemia? Nadie contaba con la pandemia, ¿no? Que se vino encima
y provocó una condición que no tengo por qué describirla y prefiero no elaborar mucho, porque si algo hemos elaborado es lo que está pasando con la pandemia. La pandemia prácticamente distorsionó totalmente la economía, no solo la economía de los países, sino la economía de la gente, ¿no? La gente, por temor al contagio, con toda razón, pues lo que quería era estar encerrado en alguna parte, ¿no? Y eso se dio en una escala global, en todas partes del mundo, y claro que eso afectó la economía de los Estados Unidos, afectó la economía de Europa, afectó la economía de todo, afectó naturalmente la economía de la industria petrolera. Y por eso cayeron los precios, ¿no? Sin embargo, hubo una lucha porque los precios cayeron hasta inclusive 0 o 8 dólares por barril o por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que se paralizaron las cosas. Ahora, 100 millones de barriles por día no los vas a detener de la noche a la mañana. Esa producción tomó su tiempo para irla ajustando a esa nueva realidad económica, porque tampoco quieren perder dinero las compañías, ¿no? Naturalmente. Entonces, como resultado de eso, entonces los precios cayeron. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú examinas el futuro, naturalmente, que ya hoy en día, por ejemplo, si yo reviso hoy en día los precios del petróleo, después que llegaron ahí a 5 dólares o algo así, ya están en 35 dólares por barril, ¿no? Y eso va a ir poco a poco, va a ir creciendo. En cuanto a la cuestión de las fuentes alternas, es importante tomar en cuenta que se habla mucho del global warming, ¿no? Yo no sé si tú te acuerdas del protocolo de Kioto, ¿no? Que lo suscribieron 37 países que supuestamente iban a cumplir con unos objetivos en materia tú sabes, de emisiones. Bueno, con el correr del tiempo, ¿qué pasó? Todos los países se fueron retirando. Yo me acuerdo que a George W. Bush, como él no quiso firmar el protocolo, se convirtió en el chivo expiatorio. Pero él dijo que no lo firmaba porque su país no podía cumplir. Y la realidad es que ninguno otro de los países podían cumplir, con excepción de Japón, que tenía 10 años sin crecimiento económico, ¿no? Pero ¿quién fue? Bueno, los Estados Unidos fueron los culpables, de acuerdo con esto, ¿no? Pero el punto es que una cosa es la protección del ambiente que nos rodea, que no queremos que los escapes de los carros, ni los autobuses, o las quebradas que nos las vayan a contaminar. Pero eso es una cosa muy diferente al global warming, porque, por ejemplo, hoy en día hay un debate que tiene que ver con si en realidad es el consumo humano o son los ciclos históricos del calentamiento global y sus participaciones en los diferentes ciclos de la historia. Es más, me encantaría, para tu consideración y para que me des tus opiniones, mandarte un documento que tiene un gran sustento y ha generado una gran polémica en esto del global warming. Fíjate tú que el Congreso Mundial de Petróleo impuso un concepto, ¿no? que lo llamó el trilema energético, que quiere decir que el mundo necesita energía en cantidad suficiente, en cantidad sustentable y en cantidad efectiva. Y sobre todo para también incorporar a los 130 millones de personas que no tienen acceso a electricidad, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, a un país de África se le va a decir que no queme la leña cuando no tiene con qué comer, ¿no? Entonces, en la cuestión este asunto de las fuentes alternas tiene que discutirse de diferentes perspectivas. De todas maneras, desde el punto de vista volumétrico, y no te quiero fastidiar con más detalles acerca de esto, pero es necesario que se revise todo lo que tiene que ver con los combustibles fósiles, porque de lo contrario se empiezan a hacer estos pronósticos, ¿sabes?, de los pájaros agoreros que no, que esto se va a acabar, el mundo y todo lo demás. Ha habido ciclos de ese tipo durante mucho tiempo y en varias ocasiones. Perdóname que me haya extendido en esto, pero... Sí, es interesante. Ahora bien, y muy polémico, por cierto.
Sí, envíame esto que lo haré escondidas de mi hija, ¿no? Mira, ¿qué te iba a decir? Entonces, y en resumen, hemos visto hoy, hemos conocido la opinión de Beatrice Rangel, que nos dice, Muy buena la entrevista, por cierto, te felicito, y a ella también, a esta es Beatriz. la continuación exactamente de esa entrevista que causó un gran interés, pero ahora ya llegaron los tanques. Esa entrevista fue antes de que llegaran. Ya llegaron los tanques, ya se pueden explicar otras cosas. Ahora van a salir qué se espera con la salida de esos tanques, por qué se frenaron y se devolvieron 2 tanques más, esta vez sí presionados por los Estados Unidos o amenazados por los Estados Unidos, porque ha sido el mayor fracaso de gobierno alguno en la historia de Venezuela y yo creo que en buena parte de la historia mundial, que un país petrolero con unas reservas como envidia de cualquier país del mundo y como no tiene ningún país de América Latina, pues está importando gasolina. Ya sabemos, gracias a ti, que esa gasolina que algunos podrán comprar en dólares en Venezuela, porque no alcanza ni para todo el año, ni para los próximos 2 meses, ni para todos los venezolanos o ciudadanos que viven en Venezuela, pero que por lo menos no le van a estropear el automóvil ese tipo de gasolina, porque otros ya están diciendo que estropean los automóviles y el que sabe es usted. Y la mejor noticia de todas es que una vez que caiga el régimen, en 2 años puede uno empezar a sentir la reactivación de PDVSA, que sí tiene futuro los países petroleros, que va a volver a subir el precio de la gasolina, por lo tanto va a volver a entrar dinero para el país. Pero ¿en cuánto tiempo crees tú que va a subir la gasolina al precio que estaba últimamente? En Venezuela, dices tú. No, No. en el mundo. Ah, no, bueno, es que lo que pasa es que Bueno, en el mundo... En Venezuela no hay gasolina, o sea que Sí, ya no pero lo digo puede... yo cuando tengamos el día de mañana. No, lo que pasa es que la gasolina es susceptible de muchas variantes de precio. Depende del país, depende de la población, depende de los subsidios del gobierno, depende de la capacidad de refinación, cuántas refinerías hay, qué volumen se puede exportar o qué volumen es necesario consumir adentro, ¿no? De tal manera que decir que el precio de la gasolina, bueno, yo probablemente tú te estás refiriendo a la gasolina cuando viene en un tanquero, Sí. ¿no? Sí, cuando viene en un tanquero, como es al por mayor, en realidad, pues naturalmente que las cifras te van a sonar muy bajas, pues, porque la gasolina probablemente estemos hablando de 3 o 4 dólares, ¿no? Porque es al por mayor. Pero cuando la pones ya en el detal, naturalmente empieza la cosa de los aditivos, empieza cuál gasolina es mejor, cuáles son los volúmenes accesibles, si hay una refinería que puede mantener esto o hay que buscar en otro lado y se puede encarecer la gasolina porque tiene otra procedencia. Entonces, es muy difícil decir, no, es que la gasolina vale tanto, ¿no? Porque va a depender mucho de cómo la maneje en un determinado país. Bueno, muchísimas gracias. Mándame entonces eso, que no solamente lo voy a leer a escondidas de mi hija, también de tu suegra. Ok, bueno, Bueno, encantado. Muchísimas gracias. a Luis Justi, quien fuera presidente de PDVSA, quien fuera además, déjame leerlo aquí, miembro directivo de Royal Dutch Shell y que hoy es asesor del think tank SCIS. Y muchas gracias a Beatrice Rangel, que nos dio la primera parte de este programa de hoy, realmente interesante. Bueno, un gran abrazo, que te vaya muy bien y cuídate mucho. Igualmente. Bueno, él, quiero anticiparles que no está en Maracaibo en este momento viviendo, ni llegó hace unos minutos, sino que es maracucho y por eso siempre hablará como si acaba de salir de Maracaibo. Bueno, hasta luego. Encantado. Nos vemos. Muchísimo gusto.